Los usuarios, sus necesidades, un contexto, entre otras variables, forman parte del análisis y la investigación de un diseñador industrial, así como de otros diseñadores. Es por esto que comprender lo que ocurre en la interacción entre la materia que modelamos y el ser vivo al que va dirigida es fundamental para dar respuesta apropiada a las necesidades que se presentan. En este video analizaremos la silla de ruedas, algunas de sus características y el entorno invisible del que forman parte. Las medidas generales responden a estudios antropométricos de una población de referencia con necesidad de movilidad y autopropulsión. En cuanto a las medidas parciales, estas nos permiten la observación de datos importantes como el diámetro de los caños empleados para este tipo de estructura, la distancia entre reposapiés, la altura desde el nivel de suelo hasta el asiento, el diámetro del rodado, el diámetro del aro que permite la autopropulsión, entre otras variables sumamente importantes. La materia prima y los componentes que integran el producto en principio son caños cilíndricos redondos de acero, llantas de aluminio para los rodamientos grandes, ruedas de caucho, rodamientos pequeños con un núcleo de polipropileno, con ruedas de poliuretano, posee avíos de resina acetal que se utiliza para los broches, también posee un respaldo y asiento de polipropileno reforzado, con un relleno para el asiento y el respaldo también de espuma de polipropileno de alta densidad. Se observan vinculaciones fijas en asiento y respaldo, producidas mediante costura. También existen vinculaciones desmontables entre estas piezas y la estructura de la silla. En la estructura se observa además una vinculación permanente mediante soldadura. Y finalmente, en el armado del mayor porcentaje del sistema, prevalecen las vinculaciones desmontables por medio de tuercas y tornillos. Este dispositivo es un sistema. Todo sistema está constituido por una cantidad de partes que forman subconjuntos asociados entre sí. En este caso, distinguimos particularmente un subconjunto de rodamientos, un subconjunto de textiles y un subconjunto que en referencia a la estructura pueden ser los apoyaextremidades o la estructura en sí. Las partes móviles son las piezas que permiten la utilidad del dispositivo, logrando giros, rotaciones, modificando la ubicación en el plano mediante el traslado, sea este autopropulsado o con asistencia. Sintetizando, estos movimientos logran determinados grados de libertad que permiten amplia autonomía para el usuario. El acabado superficial de la estructura es pintado, en la gama de los azules y con un brillo semi-mate. En el caso de los textiles, los polímeros y el caucho, el acabado es el resultado del proceso de fabricación. Está en la gama de los negros, de brillo semi-mate y textura del tipo rugosa. La dinámica de uso en el ciclo de vida del producto es variable y depende de factores relacionados con el tipo de usuario en su contextura física, el ámbito, la exposición a los agentes ambientales y la materialidad, entre otros. Algunas piezas estandarizadas del sistema son los tornillos, las arandelas, las tuercas, las masas de las ruedas, los tubos de la estructura, las cámaras, los aros de las llantas
entre otros. En la siguiente diapositiva podemos encontrar los puntos más importantes denominados zonas de agarre o de contacto con el usuario. No solo con el usuario, sino también con aquella persona que pudiera ser asistente a la hora de movilizarse. Los procesos productivos que intervienen en la elaboración del producto son el doblado de caños de acero. Y en este caso estamos observando una dobladora automática de caños que mediante una configuración previa y habiendo incorporado todos los datos con respecto al tipo de estructura, radios de curvatura y demás, desarrolla el proceso íntegramente automatizado. Para los acabados finales se utiliza un proceso de pintura en polvo electrostática. Para la producción de hilatura de fibras sintéticas, inicialmente se prepara una solución viscosa conocida como solución de hilatura, en la cual se funden o disuelven compuestos químicos hasta alcanzar la consistencia necesaria. Seguidamente, se extrude a través de una hilera que posee varios orificios, donde se templa y forma un filamento continuo. El mismo se solidifica por medio de aplicación de aire frío. Luego del bobinado y estirado, se retuerce y ovilla, listo para ser usado en telares o máquinas trenzadoras. Otro de los procesos involucrados es una vinculación del tipo permanente producido por medio de una soldadura. El tipo de soldadura que observamos en este momento es una soldadura eléctrica con electrodo revestido, lo que no implica que todo el proceso de armado de la estructura se realice de la misma forma. Los materiales que componen el dispositivo constituyen los preelaborados necesarios para la construcción del producto final, obtenidos mediante la extracción de materias primas, minerales y vegetales. Todo sistema dispone de piezas o partes encastrables o vinculadas entre sí, que requieren de una precisión llamada tolerancia. Esta tolerancia permite que a la hora de vincular, encastrar o introducir una pieza dentro de otra, se pueda lograr con el mínimo ajuste permitido. El descubrimiento, la categorización y tipificación del entorno invisible por parte del diseñador realmente hace la diferencia a la hora de realizar el proceso de diseño. Observamos que el objeto en cuestión es de usos múltiples, es liviana, no se pliega, es resistente, sólida, admite el lavado y los productos de limpieza, también la exposición a los rayos solares. Es amplio y permite ser utilizada por distintas tallas o pesos de los usuarios. De la posición y el tamaño de las ruedas se lee que no es deportiva. Al no ser plegable, no se presta para ser transportada en un automóvil. Sería más apta para el uso institucional, clínicas, universidades, clubes o centros vacunatorios. No tiene motor ni combustible, funciona con la energía del beneficiario o impulsada por el trabajo del acompañante que lo empuja. Posee brazo de palanca para inclinarse sobre las ruedas traseras y poder subir escalones. Las ruedas delanteras más pequeñas permiten los giros. En los giros y en los cambios de velocidad se generan fuerzas que pueden provocar que la persona se deslice o desestabilice en la silla. Por eso es muy importante las medidas de seguridad que están dadas por el cinturón y por las barras de contención que están a los laterales del cuerpo. El tamaño de la rueda posterior, mucho más grande que la anterior, permite aumentar la velocidad tangencial y lograr un desplazamiento más fácil y rápido. El centro de gravedad de la silla
está muy cercano al centro de gravedad de la persona, con lo cual esto le da mayor estabilidad. Podemos analizar las barreras que debe atravesar la persona con discapacidad en el entorno urbano. Encontramos que hay barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. La silla, en su uso, deberá subir rampas, inclinará y concentrará su peso en las ruedas traseras para subir escalones, se desplazará entre superficies, puertas, ascensores, montacargas, ingresará en espacios reducidos donde tendrá que maniobrar, por ejemplo, en baños o en vestuarios. El análisis de estos aspectos lleva a la toma de decisiones con respecto a tamaño de ruedas, materialidad asociada al peso, freno adecuado, estabilidad y equilibrio, posición del centro de gravedad del producto y del sistema producto-usuario en las distintas situaciones de uso.